Y el pueblo afuera, a pesar de 400 años, disculpe que haga énfasis, lo que pasa es que la gente, cuando Dios no le responde al año, la gente cree que ya Dios no le va a responder. O la gente cree que tiene 5 años, no hay una respuesta en Venezuela y cree que el mundo se va a acabar. No. Yo vengo a darle una palabra de esperanza a alguien. Tengo que darle una palabra a la iglesia. No son 400 años. Venezuela tiene un proceso como de 20 años. Pero yo creo en un Dios que responde. Y si nos mantenemos orando, Dios va a romper el silencio. En algún momento Dios va a decir: voy a romper el silencio sobre la nación de Venezuela. Bueno, vamos al libro de Lucas 1. Vamos a leer desde el verso 5 en adelante. Amén. ¿Cuántos lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaban afuera orando a la hora del incienso. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Rompe el silencio. Dígale que tiene a su lado: rompe el silencio. Es el tema bajo el cual vamos a ministrar en esta mañana. Amén. Vamos a esperar que se sienten los hermanos, que veo por allá gente de protocolo todavía parado, diáconos caminando por allá. Vamos a esperar que tomen asiento. Gloria a Dios, aleluya. A su nombre, gloria. Rompe el silencio. Este tema tiene que ver con lo que está aconteciendo en Israel a nivel profético. Es importante que entendamos el contexto de dónde y de qué estamos hablando y de qué silencio estamos hablando. Cuando yo hablo de rompe el silencio, estoy hablando de un acontecimiento prácticamente histórico y único, no solamente en la historia de Israel, sino en el mundo entero. Porque una de las cosas que habla esta escritura es que había un silencio de parte de Dios en Israel por 400 años. Ese periodo de tiempo está comprendido entre el libro de Malaquías y el libro de Mateos. Históricamente hablando, el último profeta que se levantó en el antiguo pacto, estamos hablando 400 años antes de Cristo, se levantó el profeta Malaquías. Este profeta de Dios profetizó en su tiempo. Fue el último profeta del cual habla la Biblia, o que hay registro bíblico. Pero Israel seguía como nación y todos los eventos históricos que acarrearon ese tiempo. Allí es donde nacen algunos libros que uno conoce como libros apócrifos. La época de los macabeos, rebelión, lo que los imperios hacían al pueblo de Israel. En ese tiempo fue cuando Israel fue conquistada por los romanos. De hecho, cuando Cristo llega, ya Israel está siendo subyugada por los romanos. Quiere decir que históricamente hubieron eventos que tuvieron acción
en todo lo que tiene que ver con Israel y las naciones que estaban alrededor de ellos. Pero cuando uno habla de silencio, es un periodo de tiempo en el cual Dios no habla a Israel, por lo menos a nivel escritural, no hay registro de que Dios haya hablado. Por eso cuando usted ve el Nuevo Testamento y el Antiguo, termina con Zacarías, pasan 400 años y luego volvemos a tener el Nuevo Testamento en el libro de Mateo, y uno de los eventos que narra, no solamente Mateo, sino que lo narran los otros evangelios, pero Lucas es un historiador, un médico historiador, y él recopila toda la información de lo que tiene que ver con el resto de los evangelios. Se cree que Lucas entrevistó a María y por eso él tiene detalles que no tiene Marco, que no tiene Juan, que no tiene Mateo. Por eso esta parte histórica es importante de cómo acontecieron las cosas. Entonces ese periodo de tiempo, imaginemos por un momento, 400 años no es cualquier cosa. Estamos hablando de 4 generaciones, casi igual que el tiempo que duró la esclavitud de Israel en Egipto. Y durante esos 400 años no hubo ningún profeta, y era la manera como Dios se comunicaba. Tenemos que entenderlo de lo importante que significaba ese silencio, porque el que lo ha vivido y lo ha experimentado sabe que es algo terrible en la vida de una persona. Por ejemplo, cuando hablamos de silencio de Dios en la vida de alguien, cuando Dios no le habla a una persona, usted se imagina que usted ore y ore y ore y que Dios no le hable, y que usted pida por una petición y no tenga respuesta, y que no venga nadie a decirle: mira, Dios me mostró algo de ti. Que no haya sueños, que no haya revelaciones, que no haya profecía. Simplemente como que el cielo se cerró y dio la espalda y se volteó hacia otro lugar. Ahorita uno lo ve, uno lo examina desde el punto de vista de ahora, de nosotros. Y ahorita es muy común, porque ahorita tenemos la Biblia, y usted, para que Dios le hable, usted lo que tiene es que abrir la Biblia. Usted llegó y abrió la Biblia, como hacen algunos hermanos, y donde usted ponga el dedo, ahí Dios le va a hablar, así sea para reprensión, o sea para consolación, o sea para exhortación. Usted va, lo que tiene es que abrir y de una vez Dios le habla. El que diga que Dios no le hable porque no lee la Biblia. O también ahorita hay muchas personas que ministran. Tenemos los 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos palabra, tenemos revelación, tenemos el YouTube, tenemos el TikTok. Usted se mete por donde quiera y hay una abundancia de la palabra. Pero en el tiempo antiguo, usted se da cuenta que había una dependencia y había un orden de cómo Dios se manifestaba a la gente. Y el orden que había establecido en Israel es que había un sacerdocio levítico, arónico, y había un sistema de rotación que duraba 70 años según el orden de lo que se iba estableciendo, para que un sacerdote pudiera entrar a llevar el incienso delante de Dios en el lugar santísimo. Y si Dios le hablaba a esa persona, a ese sacerdote, Dios le hablaba, y eso lo hacían una vez al año. Si Dios le hablaba, él podía tener una respuesta para el pueblo. Quiere decir que el lugar santísimo, por eso que usted ve la iglesia, que tiene una forma siempre como era el tabernáculo en aquella oportunidad. El atrio es donde estaba todo el pueblo. Toda la gente podía llegar al atrio. Había un lugar que se llamaba el lugar santo, que era una separación entre uno y otro. Y había un lugar que es considerado el lugar santísimo, que es un lugar especial donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Era tan peligroso entrar allí que si alguien entraba al lugar santísimo y no estaba bien delante de Dios, esa persona caía muerto inmediatamente. La presencia de Dios lo mataba. Ese principio sigue operando en este tiempo, pero como estamos en la gracia y no en la ley, la muerte es espiritual. La gente que se monta en los altares, que no están bien delante de Dios, que están en pecado, que tienen cosas terribles, y aún así, para aparentar que están bien, siguen montándose en el altar. Pueden brincar, pueden saltar, pueden hacer lo que sea, pero al tiempo usted va a ver a esa persona con una muerte espiritual severa. Después usted lo ve descarriado, y cuando usted lo ve, porque estaban en pecado montado en el altar de Jehová. Por eso es importante que nosotros entendamos que todo lo que nosotros vemos hoy es un reflejo de lo que Dios estableció en el antiguo pacto.
Entonces, el sacerdote entraba cada año. Quiere decir que toda la gente esperaba esa respuesta. Y habían años en que el sacerdote entraba, hacía su incienso, traía su ofrenda, mataba a su animal, hacía el sacrificio. Y cuando él salía, no había palabra de Dios. Quiere decir que todo el pueblo se iba triste a su casa. Todo el pueblo se iba en silencio. Todo el pueblo se iba acongojado, porque era una señal de molestia, de enojo o de desagrado con el pueblo de Israel. Por eso cuando Dios hablaba a la nación de Israel, era una alegría, era un gozo, era un júbilo, porque era la manera en que se comunicaban en ese tiempo. Quiere decir que antes necesitaban un mediador entre Dios y los hombres. Ese mediador, ¿quién era? El sumo sacerdote de los levitas de Aarón, que él se santificaba, él se purificaba, él se preparaba y él entraba al lugar santísimo a orar y a hablar con Dios. Y cuando Dios le hablaba a él, él salía y le decía al pueblo: así dice el Señor, o esto lo dijo el Señor. Lo bueno de ahora es que ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que se llama Jesús de Nazaret, que rompió el velo y entró directo a llevar un sacrificio. Y ahora nosotros tenemos entrada libre, tenemos entrada perfecta a hablar con Dios, y Dios nos habla a nosotros también. ¿Les imagina que dependiéramos únicamente de un sumo sacerdote, o que dependiéramos del pastor? Vea, eso es para que usted y yo entendamos el privilegio de lo que había en ese tiempo. Vea quiénes eran los que estaban allí. Vea que le tocó por suerte. ¿Cómo explicamos esta suerte? Reunían a todos los sacerdotes mayores de 30 años, que eran de la tribu de Leví, que calificaban siendo gente ejemplares, gente honesta, gente que fueran intachables. Y una vez que estaban todos juntos, porque eran multitudes. Recuerde que las tribus de Israel tenían multitudes: 200,000, 100,000, 40,000, 30,000 personas en grupo. Pero como habían tantos, entonces escogían a los más calificados para ese tiempo y se echaba suerte. Eran como con unos palitos, algo así. O a veces usaban el urín o el tumín, que eran unas piedras que lanzaban allí. Y al que le caía, ese era el que iba a entrar ese año. Y el que le tocaba ese año era única vez en su vida, porque ese ciclo de 70 años, cuando volvía otra vez otro ciclo de 70, ya se había muerto esa persona. Por eso el que le tocaba entrar en el lugar santísimo y le tocaba una vez al año a ese sacerdote, era un privilegio de privilegio, porque era una sola vez a lo largo de toda su vida, porque ya para la próxima ronda ya no le daba. Porque ni que fuera a tener 140 años o 150 para entrar en la segunda ronda, era imposible. Por eso entendamos el privilegio del sacerdote en ese tiempo. Y dice aquí, narra la historia un poquito sobre el sacerdote llamado Zacarías, y vea las cualidades de los que tienen capacidad de romper el silencio en cuanto a lo que se enseña y a lo que nos dice la Biblia con respecto a esto. Vea, de la clase de Abías, que era un grupo especial para ministrar en el lugar santo. Su mujer era hija de las hijas de Aarón, quiere decir de los levitas, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran, vea, justos delante de Dios. Estamos hablando de cualidades. Cuando yo digo rompe el silencio, podemos hablar de un tema que tiene que ver que no todo el mundo califica para romper el silencio. Porque yo ahorita le voy a explicar, simplemente estoy dando las bases ahora mismo. Eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Cuando habla de los mandamientos y ordenanzas del Señor, está hablando de los de la ley. Todo lo que decía la ley, todo lo que decían los rituales, todo lo que era la parte ceremonial, todos eran irreprensibles. Quiere decir que hay gente que calificaba para él tomarlo en cuenta, de ponerlo en el grupo, y luego que la suerte cayó sobre él, era porque había una dirección de Dios para todo lo que se estaba haciendo. Dice, pero no tenían hijos. Y aquí es donde yo veo que gente que tienen cualidades poderosas de Dios, a veces
tienen una necesidad dentro de ellos, porque el no tener hijos para ellos era una necesidad. Ya se le había pasado el tiempo, eran ancianos ya, eran gente mayores. Y esto me hace acordar de lo que pasó con Abraham y con Sara, que fueron escogidos de parte de Dios, pero en ellos había justicia, en ellos había rectitud. Y dice que Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Posiblemente podemos hablar de 60, 70, 80 años. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Cuando habla aquí del santuario, está hablando del templo que Herodes había restaurado. Pero ¿qué es lo que yo quiero especificar aquí? Primeramente, los que están calificando para romper el silencio. Primeramente, los que están adelante, que son líderes, que le toca llevar la administración y lo que le toca pararse en un altar. Estamos hablando, hermanos, de los que fueron llamados a un ministerio. Estamos hablando de romper un silencio, pero en conjunto. No solamente el que está adentro, sino los que están afuera también. A él le toca ministrar de esa manera. Ya le estuve explicando un poco del silencio. Fueron 400 años que se hacían una ofrenda. Cuando salía el sacerdote, Dios no habló. Aparte del tiempo que no había templo, porque el templo se prepara unos años antes, si mal no recuerdo, unos 40 o unos 30 y pico de años antes, Herodes restaura el templo que había sido destruido. Quiere decir que hubo muchos años el cual no había templo en Israel, y cuando ya el tiempo del Mesías se viene acercando, que ya van 300 y pico de años, ese silencio era sepulcral. Imagínense una nación donde Dios no hable, y no es cualquier nación, la nación de Dios, la nación de Israel, la nación escogida por Dios, y un Dios que no habla, un Dios que no revela. No hay profeta, nadie se paraba a decir así dice el Señor, nadie dijo Dios me mostró, nadie dijo tuve un sueño de parte de Dios, nadie vio un ángel. No pasó nada en 400 años. El que ha vivido esa experiencia de que Dios no le hable, hermano, así sea por un año, que usted Dios no le hable, que Dios no le ministre, que usted siente que Dios no le escucha, eso para alguien es grave para una persona, imagínense para una nación completa. Por eso, cuando estamos hablando del silencio que se rompe aquí, se está rompiendo un silencio de 400 años en el cual no había profecía, no había palabra, no había revelación, no había nada. Y este hombre no sabe que está siendo escogido para romper un silencio. No sabe que fue marcado para traer un rompimiento en el mundo espiritual que iba a desatar una gloria que hasta el día de hoy no se ha detenido. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero yo siento que sobre Venezuela hay un silencio de Dios con respecto a la nación, con respecto a lo político, con respecto a lo que está pasando a nivel gubernamental. Yo no sé, pero yo fui uno de los que yo no quedé conforme con lo que está pasando en el país, porque todos esperábamos algo que sucediera, todos estamos esperando que algo pase. Yo no sé usted, pero hay gente que se ha resignado. Yo no me he resignado. Yo estoy esperando una intervención de Dios. Y yo creo que el silencio se va a romper. Algo se va a romper en Venezuela. Se va a romper un silencio de Dios. A su nombre. ¿Cuánto da un aplauso fuerte al Señor? ¿Sabe lo que es el silencio? Cuando Dios está callado, cuando Dios no interviene, cuando Dios no dice nada. Y nosotros oramos. ¿Cuántos oran aquí por la situación del país? Yo oro, Señor, ¿qué es esto, Padre? ¿Cuándo es que tú vas a hacer? Dios mío, tú has mostrado avivamiento, has mostrado el país, has mostrado un país bañado en oro, has mostrado bandera de Venezuela, avivamiento, revelaciones de gente creíble. Wilmer Liendo, la revelación más poderosa que yo he escuchado, una de ellas, la del pastor Wilmer Liendo, cosas poderosas sobre el país, pero pareciera que hubiera un silencio de parte de Dios. Yo no sé si ustedes lo notan, si ustedes lo ven, pero no hay una respuesta certera. Y hay gente que habla, no, que viene esto, que en pocos días, que en pocas semanas, que prepárense,
que casi está listo. Entonces crea como una falsa expectativa y la gente está emocionada. Wow, viene algo. Pero ¿sabe qué? Mucha gente está hablando de sus propias emociones, porque el Dios de los cielos todavía ha guardado silencio hasta el día de hoy. Hay un silencio, hay algo que no se ha manifestado todavía. Por eso Israel está pasando algo tremendo, porque ellos están siendo subyugados por un imperio, por un César y por una dictadura que los saqueó a ellos, los tomó y los tiene apoderados. Pero aún así, por debajo de cuerda se está moviendo algo, porque ahí estaba Zacarías, ahí estaba la esposa guardando la ley, guardándose para Dios. Vea cuánta gente en este tiempo se quiere descarriar. No, vale, que Dios nada, Dios no habla, Dios no responde. Dios tiene 400 años que no habla nada sobre Venezuela. Y la gente a veces quiere soltar un ministerio. La gente a veces quiere escapar de Dios o ha perdido la esperanza. Yo me imagino, yo como hombre de Dios, hablando de desaliento. Usted se imagina que yo me pare aquí a decir: no, hermano, todo está difícil. Yo creo que yo voy a soltar esto, hermano. Yo creo que esto no tiene remedio. No. Esta gente, aún en el secreto, estaban guardándose para Dios. Vea la importancia y qué debe hacer la iglesia mientras esté el silencio de Dios. Ellos estaban guardando la ley, siendo temerosos y ejerciendo el ministerio que Dios le había entregado. Sé que no es fácil, no es fácil. Y aún no había esperanza de que Dios hablara en ese año tampoco. Porque si tiene 400 años sin hablar, ¿qué me dice a mí que el 401 o el 399 es el de Dios hablar, o el año 400? No había nada, no había ninguna profecía escrita. Quiere decir que Él va por fe. Vamos a hacer el sacrificio, vamos a preparar todo, cayó la suerte, bueno, me toca a mí. Y quizá ese hombre había visto pasar 100, no vamos a hablar de 100, 50 sacerdotes por el altar de Jehová, y todos salían con la misma respuesta. No había respuesta, silencio, el silencio de Dios. Pero vea quién rompe ese silencio. No solamente Zacarías en la preparación. Dice la palabra de Dios en el verso 10, hablando de la responsabilidad que tenía el pueblo que estaba afuera. Dígale que tiene a su lado: tú fuiste llamado a romper el silencio. Vea la responsabilidad. Si uno se da cuenta, había una responsabilidad sobre Zacarías, sobre la esposa, sobre los sacerdotes, sobre los levitas, pero el pueblo también tenía algo importante que ver. Vea lo que dice el verso 10. Y toda la multitud, diga conmigo, la multitud. Diga, eso es conmigo. Diga más fuerte, despierta que tenga a su lado ahí, diga, es conmigo. No, pero ¿qué pasó aquí? Pues están asustados. Diga, eso es conmigo. Amén. Sí. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera durmiendo a la hora del incienso. Estaban durmiendo, orando. Aquí cuando yo veo la palabra orando, quiere decir que ellos se congregaron afuera y ellos estaban esperando una respuesta de Dios. Mientras el sacerdote entró, ellos vieron que se abrió la cortina. Aquel hombre con temor y temblor empezó a entrar. Él no sabe si es el último día de su vida, porque si Dios no acepta el sacrificio, él es muerto dentro del lugar santo. Ese podía ser el último día de la vida de alguien. Yo no sé si aquí hay gente con ese temor. Pero si ese temor existiera hoy, de que si usted se monte en un altar pudiera caer muerto, nadie quisiera pasar al altar. No hubiera esos comentarios: no, que me están secando, que me están matando, que no me toman en cuenta, que de cuando a mí no me pasa, que porque a mí no me ponen a predicar. A su nombre gloria. Cayera muerto. A su nombre gloria. Mientras él entraba a llevar el sacrificio, el pueblo afuera entendió cuál era la función, cuál es la revelación de un pueblo que rompe el silencio de Dios.
Hay una palabra que está establecida sobre esta congregación, que es una palabra de avivamiento, hermano. Yo creo que hasta que no explote ese avivamiento, estamos en un periodo de silencio, que hay profecía, hay palabra, hay unción, hay un mover de Dios. La iglesia está en movimiento, hay crecimiento en los niños, hay crecimiento en los jóvenes, hay crecimiento en las damas, hay crecimiento en los ministerios, hay formación, hay expansión, hay construcción en la iglesia. Pero hay algo más que estamos esperando, que es que se rompa el silencio cuando suene la palabra avivamiento en este lugar. Pero alguien tiene que entender que orando, es la oración la que rompe el silencio de Dios en la tierra. A su nombre, gloria. ¿Cuántos están aquí? Vea, el pueblo entendió que tenía que estar orando. Y la hora del incienso era en la tarde. Era una hora como a las 3 de la tarde que comenzaban a hacer el sacrificio y traían el incienso. Y vea lo que pasa. Y ahí entendemos el poder que hay en la oración. El pueblo orando, el sacerdote donde tenía que estar y el pueblo unido en oración. ¿Cómo sería esa oración que ellos hicieron? ¿Cómo sería esa oración que se invocó en ese tiempo? Tenemos que examinarnos a la luz de la palabra y a la luz del contexto histórico. ¿Quiénes estaban orando después de 400 años sin Dios hablarle, hermano? 400 años y ellos mantenían una oración. Muchos hubiesen dicho, no, pero es que Dios tiene 400 años que Dios nos habla. Hubiesen dicho, Dios se murió. ¿Sabes lo que es 400 años orando sin respuesta? Es como para desertar. Es como para decir, ya no vamos a orar más por el avivamiento. Ya no vamos a clamar más por el avivamiento. Ya Venezuela ya no tiene solución. Pero aquí yo veo que hay una persistencia, en guardarse para Dios, en ordenarse en el sacrificio. Y veo una persistencia en mantener el orden del cumplimiento de las ordenanzas de Dios. Y el pueblo afuera, a pesar de 400 años, disculpe que haga énfasis, lo que pasa es que la gente, cuando Dios no le responde al año, la gente cree que ya Dios no le va a responder. O la gente cree que tiene 5 años, no hay una respuesta en Venezuela y cree que el mundo se va a acabar. No. Yo vengo a darle una palabra de esperanza a alguien. Tengo que darle una palabra a la iglesia. No son 400 años. Venezuela tiene un proceso como de 20 años. Pero yo creo en un Dios que responde. Y si nos mantenemos orando, Dios va a romper el silencio. En algún momento Dios va a decir, voy a romper el silencio sobre la nación de Venezuela. Y lo bueno es que usted y yo entendamos a qué fuimos llamados. Porque si Dios está hablando de un avivamiento, entonces hay una responsabilidad sobre nuestros hombros. ¿Cuál es? Tenemos que orar, tenemos que guardarnos para Dios, tenemos que cumplir los mandamientos de Dios y tenemos que guardarnos para Él. Eso es lo que estaba haciendo Zacarías. Si yo me pongo a examinar el tiempo en que estaba Israel, digo, wow, Señor, hubiese sido terrible durar 400 años sin sentir la presencia de Dios. Porque yo soy uno que si yo me arrodillo a orar y yo no siento que la presencia de Dios está ahí al momento, yo me paro, no sigo orando. Aunque no está correcto pensar de que si yo no siento, bueno, no voy a orar. Quiero que me entiendan correctamente. Porque no es por sentir, es por fe que uno sabe que está ahí. Pero yo le estoy hablando en un nivel de conexión con Dios. Y le estoy hablando en un nivel de una relación ya establecida con Dios. Porque la relación con Dios es una relación que va subiendo de nivel. Yo le aconsejo a los nuevos creyentes, si usted no siente nada, quédese ahí. Hay gente que le cuesta conectarse, que pasa una hora y después de una hora es que usted ve que va llegando a un nivel de conexión con Dios, de quebrantamiento. Pero cuando usted tiene un nivel de oración fuerte,
Usted tiene un nivel de oración constante. Usted tiene un nivel de oración que usted ora en el día, usted ora en la madrugada, usted ora en la tarde. Y usted vive orando, usted vive pensando, usted vive conectado con Dios. Si usted tiene el nivel de conexión que tienen algunas personas, que cuando usted se para en la mañana, lo primero que le viene a la mente es el Espíritu Santo de Dios. Eso es un nivel de conexión. Que usted sabe que cuando usted va a orar, es una conexión instantánea de una vez. No tiene que pasar 20 minutos ni una hora. No es como los carros viejos que hay que calentar el motor primero para poder andar. Es full inyección. Cuando se arrodilló de una vez, pan, Señor, aquí estoy en tu presencia. Usted la siente de una vez. Eso es cuando usted tiene una relación bien establecida con Dios. Ahora, si no, usted tiene que luchar por eso. Usted tiene que quedarse ahí, usted tiene que pelear una batalla. Sienta o no sienta, quedarse ahí y seguir orando y orando y orando. Va a llegar un momento que hay una relación de amistad, una relación de amor, una relación de conocimiento con Dios. Y usted se queda ahí hasta que esa relación empieza cada vez a hacerse más fuerte. Se empiezan a enlazar más y la gente empieza a tener una relación con Dios hasta el momento. Llega un momento que usted puede hablar con Dios en un nivel directo. No oración, sino hablar con Dios. Y cuando yo hablo de hablar con Dios, no estoy hablando de un concepto. Un concepto, ¿qué es oración? Oración es hablar con Dios. Eso es un concepto que usted lo consigue en internet. Pero una cosa es orar, que usted eleve plegaria. Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Oh Dios mío, aquí estoy, te adoro, te alabo. Señor, delante de ti traigo esta petición. Eso es orar. Pero hablar con Dios es hablar directamente. Señor, aquí estoy. Y que el Señor te hable a ti y que tú hables con Él directamente, en una relación directa. Eso es posible también, pero eso es para un nivel de cercanía fuerte y de conexión directa con Dios. Por eso el pueblo, a pesar de que había 400 años de silencio, el pueblo estaba orando. El pueblo no dejó de orar porque no había profeta. No dejó de orar porque no había sacerdote. No se perdió la oración porque no hubo templo por casi 300 años. No hubo un cese en el nivel de oración, a pesar de que ellos estaban pasando un proceso terrible. ¿Qué nos dice la Biblia aquí en este texto? Que la oración se mantuvo encendida a pesar de que había 400 años de silencio de parte de Dios. Por eso es que yo animo a la iglesia que no debemos bajar la guardia en la oración. Venga lo que venga, venga prueba, venga batalla, venga lucha, venga guerra. Hay que seguir orando, esa es la orden de Dios. Hay que seguir orando hasta que se rompa el silencio. Hay que seguir orando hasta que se rompan los cielos. Hay que seguir orando hasta que se abran los cielos. Hay que seguir orando hasta que algo suceda. En el nombre de Jesús. Y luego vemos el resultado. Vea, el resultado de guardarse para Dios, de cumplir los mandamientos, de andar irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas, y una vida de oración. Yo me imagino esa oración. Esa oración no sería para mí una oración como la que hacemos nosotros. Esa oración era de gente sedienta de que Dios le hablara. Era gente diciéndole: Dios, tenemos 400 años que tú no nos hablas, háblanos hoy. Yo me imagino esa gente que era un día nada más. Eso no eran 40 días de vigilia, era un día. Y era una hora específica. Y era el momento de que Dios le hablara. Yo me imagino a esa gente llorando, esa gente rogándole a Dios, esa gente humillado, provocando una manifestación de Dios para que Dios le trayera una respuesta en ese lugar. Yo creo que ese es el nivel de oración que trae avivamiento. Creo que ese es el tipo de oración que abre los cielos. Y creo que ese es el tipo de oración que rompe el silencio de Dios. Una oración que va acompañada de lágrimas, de lloro, de quebrantamiento, de humillación. No es una oración sencilla que la gente ve para arriba: Señor, mándame avivamiento, y está mascando chicle. Dame avivamiento y está caminando. O está diciendo: Señor, manda un avivamiento con una taza de café y un par de panes en el bolsillo y anda caminando.
orando. No. Ese tipo de oración tiene que ser una oración de conexión, de humillación. Una oración que realmente conecte con Dios. Que cuando Dios desde el cielo vea la tierra, diga verdaderamente, Dios no va a escuchar nuestras oraciones nada más, sino que Dios va a evaluar el corazón y la intención con que se está haciendo. Y cuando hay un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, no lo despreciará Dios a un corazón contrito y humillado. Y es lo que Dios quiere de este país, es lo que Dios quiere de Venezuela, que Venezuela se humille de verdad, de corazón delante de Dios. A su nombre, gloria. Yo estaba viendo en estos días, yo decía, Señor, con razón, en este país todavía está en un proceso terrible. Cuando yo veía una procesión a la Virgen, la Divina Pastora que llaman ellos, según Venevisión, y que habían 3 millones de personas en la procesión. Y sabiendo yo que la idolatría es uno de los pecados más abominables delante de Dios, yo dije, vea, esa es una de las maneras y de las cosas por qué el país está como está. Por la idolatría, por la brujería. Porque es un país que, a pesar del proceso donde está, sigue de espaldas a Dios. Hablando a nivel de país, no estoy hablando a nivel de la iglesia, no a nivel de nosotros, estamos hablando a nivel del país entero. Idolatría, hechicería, brujería, satanismo, narcotráfico, delincuencia, corrupción. Este país, hermano, está desenfrenado en el pecado. Esa es la verdad de Venezuela. ¿O usted ve otra cosa? Carnaval en el Callao, vaya a ver, el demonio suelto, mi hermano. Ayer le hicieron las fiestas del Orsa y ellos mismos, los mismos impíos, se están quejando de cómo la gente que fue para allá abordaron las fiestas. Vieron, oye, son fiestas patronales de gaita, de llanera, creo que es lo que tocan ahí. Y que había gente bailando, gente borracha, gente loca, accidentes, gente desnuda, gente vuelta loca. Los mismos mundanos se están quejando de los mundanos. Imagínense a nivel donde está llegando el pecado en Venezuela, que los impíos están viendo mal lo que están haciendo los mismos impíos. Y uno pregunta, pero ¿qué está pasando en Venezuela? Uno está orando. Pero yo puedo entender, hermano, que el proceso de Venezuela no es para la iglesia. El proceso de Venezuela es para los impíos y para los pecadores. La iglesia debería estar en una cobertura mayor, pero la iglesia también se ha descuidado, porque si usted no ora, usted no busca a Dios, usted va a sufrir igual que el impío. Pero cuando la gente busca a Dios y se mete con Dios, uno tiene que decirle a Dios, Dios mío, tu juicio es para el impío, tu juicio es para aquel que está en desobediencia. Y es una realidad que vive el país. Eso no lo podemos ocultar. Por eso nosotros tenemos que mantenernos en una línea. ¿Cuál es la línea? Estamos del lado de Dios, Señor. No importa que el mundo te dé la espalda, no importa que Venezuela te dé la espalda, no importa que los gobernantes te den la espalda. La iglesia te vamos a adorar, la iglesia te vamos a amar, la iglesia te vamos a servir, la iglesia vamos a orar, la iglesia se va a guardar, la iglesia no se va a contaminar. Puede pasar algo, se termina de caer en pedazos este país, o Dios lo arregla. Pero si se va a caer en pedazos, el pedazo donde yo estoy parado, ese pedazo no va a caer. La Biblia dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque Dios no le va a mandar juicio igual al impío que al justo. Siempre el justo, Dios lo está guardando. Siempre el justo, Dios tiene una reserva. El justo pasa pruebas, sí. Pastor, yo estoy pasando pruebas también. Sí, pero tú no estás bajo juicio de Dios. Una cosa es estar a prueba de parte de Dios y otra cosa es estar bajo juicio de parte de Dios. Son dos cosas diferentes. Porque cuando vino la persecución en Israel, Cristo tuvo que correr. Siendo un bebé tuvo que salir corriendo. Vino una persecución.
Israel tuvo hambre, Abraham bajó para Egipto, después volvió a venir y así sucesivamente. Y gente de Dios no cree que todos los que se han ido de Venezuela se han ido porque no es de parte de Dios. En la Biblia se habla de gente que tuvieron que emigrar a ciertas tierras. Cuando se pasó el hambre, volvieron nuevamente. Yo creo que cuando se rompe el silencio de Dios, muchos de los que se han ido volverán en cantidades enormes. Habrá cola en la frontera, habrá cola en los aeropuertos, habrá cola en los terminales, habrá cola en muchos lugares diciendo: voy a Venezuela porque Dios rompió el silencio. A su nombre. ¿Cuántos están aquí? ¿Qué le pasó a Ruth y a Noemí? Dice la Biblia que cuando escucharon que Dios había visitado a Israel, dijeron: vámonos para atrás. Ellos se habían ido por la hambruna que había en Israel. Había una hambre terrible. En la sobrevivencia humana se fueron escapando porque no tenían nada que comer. Pero vamos a ver qué significa romper el silencio. Es lo que estamos hablando aquí. 400 años, vea, antes de un avivamiento hay un silencio. Antes de una manifestación de gloria hay algo que pareciera un estancamiento. Hay una frase que es muy usada, que antes de que el sol salga, la noche se hace más oscura. Y eso tiene que ver mucho en el mundo espiritual. Vea lo que pasa en el verso 11. Mientras ellos están ministrando en el altar, mientras ellos están haciendo lo que están haciendo, el sacerdote adentro y el pueblo afuera está orando. Vea esta combinación: el pueblo orando y el sacerdote ministrando. El pueblo orando y el sacerdote ministrando. Dice la Biblia: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pies a la derecha del incienso. Apareció un ángel, un mensajero. La palabra mensajero, ángelo, esa palabra indica alguien enviado de parte de Dios. El ángel no apareció ahí porque los ángeles aparecen y desaparecen, porque si uno lo lee así. Y apareció un ángel. La palabra apareció un ángel no es una palabra que apareció de repente y de repente se desapareció. Apareció visible para él, pero antes de aparecer visible, el ángel tenía que haber estado en el trono de Dios. Y desde el trono el Padre decirle: ve donde Zacarías y llévale este mensaje de parte mía. Y el ángel va inmediatamente a Juan, y ahí es donde el ángel aparece. No crean que los ángeles aparecen por aparecer. Los ángeles cuando aparecen es porque hay un propósito detrás de esa aparición de ángeles. Siempre algo sucede, algo pasa. Yo no sé esa gente que ve ángeles pero no pasa nada. Ahorita es una moda. Veo ángeles. Veo ángeles, hermano. Y usted no siente ni la brisa que pasa por ahí. Yo creo que esos ángeles traen una presencia, yo creo. Yo creo que cuando un ángel llega a un lugar, usted tiene que sentir algo sobrenatural. Tiene que saber que lo que él trae, la palabra que porta, lo que vino a hacer, lo que va a ministrar, lo que va a pasar en el lugar es algo importante, porque si no, no se mueve. Escuche esto. El ángel vino y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Como hay gente que ve ángeles y están riéndose, están normales, hermano. Este hombre dice que vio un ángel y cuando vino le entró temor, le entró un pánico, un miedo. Tenemos que leer la Biblia. ¿Cuál es la reacción de alguien que está viendo un ángel? Porque ahorita la gente ve y no está viendo nada. Es común. Es para que la gente se emocione. Ay, sí. Yo también lo estoy viendo. Sale alguien y dice: yo también lo vi. Y no está viendo nada. Vea, y se turbó. Turbó es alguien que queda impactado al verle y le sobrecogió temor. Vamos a seguir leyendo. Se está rompiendo el silencio. Hasta ahorita no hay nada que indique que se rompió el silencio. Simplemente la presencia de un ángel. Pero el ángel le dijo: Zacarías, ahí habló el ángel:
se rompe el silencio. Después de 400 años no había profeta, no había sacerdote, nadie soñaba, no había revelación, no había visión. Aparece un ángel en 400 años. Él era una escasez de verdad, había un desierto. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas. Lo primero es que le da consuelo, porque tu oración ha sido oída. Escuche bien, ¿qué fue lo que movió el ángel? La oración. Diga conmigo: la oración. Más fuerte, la oración. Entonces no era nada más el pueblo que estaba orando, Zacarías también estaba orando. Quiere decir que cuando el sacerdote ora y el pueblo ora, la oración va a hacer que se rompa el silencio. Alguien debe entender que la iglesia debe entrar en un periodo de oración que rompa el silencio de Dios en Venezuela. Ay, Dios mío, una sola aplaudió allá la hermana Josefa. Mire, tengo por ahí un proyecto, hermano, que yo creo que va a romper silencio. Hay gente que vive en silencios personales, porque yo estoy hablando aquí de un silencio a nivel de nación. Pero hay gente que en su casa hay silencio. Hay gente que dentro de ellos lo que hay es un silencio de Dios. No hay palabra, no hay profecía, no hay río de agua viva, no hay avivamiento, no hay gloria, no hay poder, no hay revelación de Dios, no hay palabra de Dios. Están secos, están en 400 años de silencio. Están aquí. Así como se acuestan, así se paran. Dios no le habla, Dios no le revela, Dios no le muestra. Esa gente que andan así son los que andan buscando: ore por mí, pastor, ore por mí, hermano. ¿Por qué? Porque en ti hay silencio. Dios no te habla. Hay que revisar por qué Dios no le habla. Porque una de las cosas que Dios no le habla a la gente es porque tienen un corazón con rencor, con resentimiento, con amargura. Otra cosa es que están en desobediencia. Están en desobediencia. Vea cómo estaba Elizabeth: irreprensible, intachable, justos. Estaban en todo en cuanto a la ley. ¿Usted cree que una gente que ande enojado, que ande molesto, que ande irado, usted cree que Dios le va a hablar? Dios está lejos de esa persona, mi hermano. Y así ora, pero una cosa es que tú ores y otra cosa es que Dios responda. La gente puede hablar palabras al aire, pero no se trata de hablar palabras al aire, porque Israel tenía tiempo orando, pero Dios no daba respuesta. Había un silencio rotundo en ese lugar. Pregúntate: ¿por qué Dios no te responde? ¿Por qué Dios no te ayuda? ¿Por qué Dios no te socorre? ¿Por qué Dios no corre a tu encuentro? ¿Por qué hay un silencio de parte de Dios en tu vida? ¿Qué hay que arreglar? ¿Qué está mal en tu casa? ¿Qué está mal en tu familia? ¿Qué está mal en el matrimonio? ¿Qué está mal en tu finanza? ¿Qué está mal en cuanto a tu obediencia? Porque cuando la gente se alinea, me parece como que Dios dice: ahora sí te voy a hablar. Ahora que te enderezaste, es que te voy a bendecir. Ahora que sí alineaste tu vida, ahora sí te voy a responder. A su nombre, gloria. Oye, hermano Néstor, no me dejes solo, que esta gente se fueron. Tú tienes que romper ese silencio. Tienes que romper ese silencio de Dios en tu propia vida. ¿Cómo? Buscando a Dios. Esa es la única manera. Ay, pero es que Dios no me oye. Pero tú estás buscando a Dios. La clave está aquí. Usted va a conseguir la palabra oración aquí, va a conseguir la palabra oración allá. Y yo creo que todo lo que se mueve tiene que ver con oración. Si usted no ora, no hay ángeles. Si usted no ora, no hay palabra de Dios. Y a veces lo que necesitamos es una pequeña palabra que nos direccione: haz esto, no hagas aquello, muévete aquí, haz allá. Eso es lo que estamos esperando de parte de Dios. Por eso dice ellos que estaban orando aquí, vea. Pero el ángel dijo a Zacarías: tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Cuando le está diciendo que tendrá un hijo, dentro de ese hijo ya viene un propósito. Ya se rompe el silencio. Ese hijo venía a romper el silencio.
Ese hijo era el que iba a profetizar sobre la nación de Israel. Zacarías, el último profeta, y Juan, el primer profeta del Nuevo Testamento. Entre uno y otro, uno fue el que cayó y uno fue el que abrió. Con Malaquías comienza el silencio y con Juan se rompe el silencio. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Mire, yo voy a soltar una palabra aquí, hermano. Yo no sé si alguien la va a agarrar, pero yo creo que cuando el avivamiento de Dios explote en este lugar, va a ser a través de un profeta o una profeta. Nadie dijo amén. Dios siempre cuando me toma para hablar, me habla de los profetas que son puntas de lanza del gran avivamiento. No importa a través de quién Dios abra la brecha aquí, no importa quién sea el profeta que Dios utilice, porque aquí nadie es protagonista del avivamiento. El protagonista es el Espíritu Santo. Por eso es que Él puede agarrar a cualquiera, hombre y mujer de Dios. Tú eres profeta, Dios te marcó como profeta. Estás llamado a romper el silencio, porque el avivamiento es profético, porque lo que Dios está haciendo en Venezuela es profético, porque Dios tiene profetas de Dios reservados para el tiempo del gran avivamiento. Para mí, que es un profeta que Dios va a usar, eso no sé, pero mire, yo no voy a decir que Dios me dijo, yo no voy a decir que Dios me habló, pero es lo que Dios me pone en el sentir a mí, que es a través de un ministerio profético que Dios va a hacer esto. ¿Cuántos lo creen? Me disculpan los evangelistas, los pastores y todo aquel que tenga otro ministerio, pero yo creo que Dios tiene sus vasos escogidos para cosas específicas. Por eso es que en estos días vamos a romper el silencio. Ya está en agenda 40 días de oración 24 horas al día. 40. ¿Cuántos quieren romper el silencio? Ya está anotado, hermano, en la agenda y todo. 40. Vamos a terminar el día del Pentecostés en esos 40. Y el último día va a ser rodilla de bronce. Rodilla de bronce significa que todos están llamados a orar 24 horas corridas el último día. Como te pueda, como te quiera, pero hay que cerrar con broche de oro. Amén. Vamos a declarar un rodilla de bronce el último día de esos 40. En una condición especial. ¿Cuál es? Corazón contrito y humillado, limpieza. Ahorita la iglesia va a un nivel de oración preparándonos para la cena del Señor. Limpieza, intimidad, consagración, renovación de pacto, confirmación del pacto, del nuevo pacto. Y luego de allí comienzan esos 40 días. Amén. Así que vaya anotándose allí y diga: yo voy a romper el silencio. Porque aquí hay gente que el silencio de ellos es que no ora, tienen la boca cerrada, hermano. Silencio. Y Dios está escuchando, es un silencio de aquí de la tierra hacia allá arriba. Vea, en Israel el silencio era de arriba para abajo, pero hay silencios que son de abajo para arriba. Dios está viendo que tiene tiempo que no ora, y Dios diciendo: ¿qué es lo que pasa contigo? No te veo orando, no te veo clamando, no te veo buscando, no te veo metido como eras antes. ¿Qué pasó? Rompe ese silencio. Ese silencio tú mismo tienes que romperlo. Rompe el silencio. Dios te está demandando que rompa el silencio en el que estás metido. A su nombre. Juan el Bautista era el profeta que iba a abrir el camino. Venía trayendo un camino abierto para nuestro Señor Jesucristo. Vea. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande el avivamiento. Vea.
porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, consagración, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Vea, llenura del Espíritu. Siempre en todos los avivamientos está el Espíritu Santo. No hay avivamiento sin llenura del Espíritu. No hay, no existe. No va a encontrar en ninguna parte un avivamiento sin llenura del Espíritu. Y no hay llenura del Espíritu sin oración y sin comunión. Alguien que me diga, ¿quién puede levantar un avivamiento sin oración? Por eso es que la iglesia tiene que entrar en este espíritu de oración. Y la nueva generación, hay mucha gente nueva aquí, nuevecito, que esto que yo acabo de hablar de 40 días, para ellos es un asombro. Pero es el ADN de este ministerio de la oración. Los que vienen llegando tienen que saber cómo es esta iglesia, cómo es esta congregación, y que la oración de ese nivel aquí es lo normal en esta iglesia. Una iglesia de avivamiento, lo normal es que haya niveles de oración poderosos. A su nombre. Claro, vamos a otro nivel. Una vez hicimos 7 días, otra vez hicimos 14 días, en una oportunidad hicimos 21. ¿Cuánto hicieron los 21 días? Levante la mano. Levántela, alta, que yo lo vea. Los 21 días de 24 horas, vea. Poquito nada más. Y los 14. Dios mío, a usted le falta oración. Oye, aquí hay gente que tiene que reconciliarse con Dios hoy. Vigilia. La adoración. 120 días. Amén. Hubo una vigilia de vea el récord de aquí es 168 días de vigilia continuo. Fue una vez que dijimos, se llamó hora cero. 168, la de 120 fue otra. Es lo normal. Pero hay gente que yo lo estoy viendo aquí como asombrado, hablando de estos niveles de oración, porque son los niveles de rompimiento, de cadena, de ataduras, de llenura. Ahí se rompe el silencio de la tierra al cielo y del cielo a la tierra también. Entonces, está hablando de lo que va a acontecer con Juan. Será lleno del Espíritu Santo y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de Israel. Un avivamiento va a traer la gente a los pies de Jesús. Aquí Dios nos ha hablado de que mucha gente va a llegar a los pies del Maestro, pero ¿cómo? Con una llenura del Espíritu, un avivamiento fuerte. Ya hay gente, hermano, que me dieron noticias que están ayunando 100 más. Y con esa revelación, ¿cuántos escucharon la revelación de la brujería que viene para destruir las iglesias? Levanten la mano, que yo lo monté por el grupo. Bájela. Ahora, ¿quién no la ha escuchado? Yo lo monté en el grupo. ¿Quién? Levante la mano los que no han escuchado la revelación. ¿Ustedes no tienen WhatsApp? ¿Ah? En el principal. ¿Quién más? Levante la mano, ¿quién no lo ha escuchado? Mano Luis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por allá. Yo lo monté, creo que fue ayer o hace 2. Creo que fue anoche. Fue en la madrugada. Una revelación muy fuerte de cómo Satanás se va a mover en este tiempo para atacar la vida de los ministerios. 6 niveles de brujería terrible. Así que busque un líder, busque a alguien para que le pase la información. Eso está en el grupo, cualquiera se lo puede mandar a cualquiera. Y eso es una alerta muy fuerte que tiene que mantener esta iglesia en oración, y usted mismo tiene que buscar a Dios. Porque usted mismo se va a dejar usar por el diablo si usted no se pone alerta. Escuche eso, escúchelo y vea la parte que le toca a usted. Hay una parte allí en la revelación, le voy a dar para lo que más o menos ahí. Brujería, satanista, 6 entierros. Y cada entierro es para algo específico, pero llama la atención uno, que es el que le toca a usted. Que Dios iba a levantar a hombres y mujeres, Satanás, que iba a inducir hombres y mujeres a levantarse en contra del pastor y en contra de los pastores, usados por el diablo.
miembros de la iglesia a causar problemas, a causar caos, a causar problemas, a causar división, a causar problemas. Eso es para lo que le toque cuidarse. A los matrimonios, a los hijos, a los miembros de iglesia, la parte económica. Hay 6 niveles ahí. Y por si usted no ha notado, el número 6, número de hombre. Y si usted lo multiplica por 3, 666 es el número de la bestia y del anticristo. Así que no es extraño que no agarren el número 7 para hacer 7 brujerías, sino 6 específicas. Esto es algo que toda la iglesia lo debe saber y toda la iglesia debe tener conocimiento, porque cada uno tiene que cuidarse en el área que le toca. Amén. Para que usted no termine siendo un instrumento del diablo y no termine siendo una víctima de la potestad de las tinieblas, sino que usted tiene que estar velando, tiene que estar orando en este tiempo. Que si el enemigo quiere sembrar una división entre un hermano y otro, alguien tiene que estar velando. Mire, eso fue lo que el Señor habló. Eso fue lo que el Señor dijo. Porque el que me ataque a mí no me importa. A mí la gente me lanza y yo voy para adelante. A mí nunca me han detenido, ni me van a detener en este tiempo. Estamos en un tiempo final. Pero cuando hay gente que no está bien parado y firme, ¡pum!, terminan caídos, terminan saliéndose de la iglesia, del ministerio, y después usted lo ve por allá derrotado. En guerra avisada no muere soldado. Ese es un dicho popular. Así que si Dios mostró y Dios habló, todos tenemos que estar a la vanguardia ahorita de oración, de ayuno y de vigilia. El que había terminado esos 100 días, arránquelo otra vez. Ya comió bastante, ya desayunó toda esta semana, arranque, diga, voy a hacer 100 más, voy a hacer 50 más, 70 más, lo que usted quiera. Y usted verá que usted va a caminar una vida en el Espíritu. Amén. Entonces seguimos acá, hablando ya para terminar. Está abriendo un camino y dice: haré que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vea, esto concuerda con el avivamiento. Llevar a la gente a los pies de Jesús, llevar los corazones a la rectitud y preparar un pueblo para el día de la venida del Señor. Yo veo esto como aquel fue para abrir y esto es para cerrar antes del arrebatamiento de la iglesia. Que cuando Cristo venga, consiga una iglesia en avivamiento, una iglesia empoderada, una iglesia hablando en lengua, una iglesia llena de Dios, una iglesia llena del Espíritu, una iglesia en avance, un ministerio avanzando, viendo la gloria de Dios en su vida. Esto es lo que yo veo aquí en el propósito divino de Dios. Yo creo que por algo Dios ha guardado silencio. Vea, Venezuela, yo digo, bueno, yo creo que ya, yo no sé qué más tiene que pasar a Venezuela. ¿Qué más tiene que pasar aquí, hermano? El terremoto, nada más. Por eso que cuando habla del terremoto, la gente, ay, no, un terremoto, ¿para qué? Oye, pero han habido tantas cosas con los venezolanos. Tantas. Ahora agarraron un poco de gente y se lo llevaron para allá, para la cárcel Nayib Bukele, allá, encerrado ahí. Yo digo, oye, ¿qué más le va a pasar a un venezolano, hermano? ¿Qué más tiene que pasar el país? Pero estoy viendo por encima de las circunstancias y veo que hay un silencio de parte de Dios. Veo un silencio que Dios no ha hablado. Pero yo creo que cuando Dios habla, la tierra tiene que temblar. Yo creo que cuando Dios hable, va a hablar con fuerza, va a hablar con estremecimiento. Dios hablará de una manera tal, hermano. Yo no sé qué es lo que va a hacer Dios, pero yo creo que ese avivamiento va a traer grandes bendiciones al país. Porque dicen por allí la gente que mientras más grande es la prueba, más grande es tu bendición. Entonces la bendición de Venezuela tiene que ser sobremanera grande. Sobremanera grande. Sobremanera grande. Dios rompe el silencio. Póngase de pie esta mañana, aplaudiendo para el Dios de los cielos. Y ahora. Ay, Dios mío, ahí están los profetas. Algo está pasando, profeta. Los cielos están abriendo. Algo está pasando con los profetas.
Los profetas de Dios. Los profetas de Dios ahora activos. Vamos, no hay cautividad. Vamos, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. Hay libertad para danzar. Hay libertad para hablar en lengua. Hay libertad, hay libertad. Suéltate, suéltate, suéltate. Oh, Dios mío, siente la presencia de Dios. Y los demonios están huyendo. No hay cautividad. No hay cautividad. Vamos, vamos, vamos. Ahí hay libertad. Ahí hay libertad, ahí hay libertad. Recibe, 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 recibe. Recibe ahora, recibe ahora. Recibe ahora el toque del Espíritu de Dios. Recibe ahora, recibe ahora. Recibe ahora, profeta. Recibe ahora, recibe ahora. Recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe, recibe. Ay, Dios mío, siento su presencia. Siento su poder. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está la presencia del Espíritu Santo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Oh, gloria, aleluya. Punta de lanza. Punta de lanza. Punta de lanza. Los profetas de Dios. Los profetas están llamados a romper el silencio. Rompe el silencio, rompe el silencio. Los profetas no pueden ser profetas mudos. Los profetas no pueden callar. Los profetas tienen que romper el silencio. Los profetas hablan de parte de Dios. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. Dios te ha llamado con ese ministerio. Dios te ha llamado con ese propósito. Busca, busca, busca. Busca y hallarás, busca y hallarás. Busca la presencia. Busca el rostro de Dios. Vamos, vamos, vamos. Busca la presencia del Altísimo. Espíritu Santo, dale espíritu de oración a tu iglesia, a tu pueblo. Prepara tu pueblo. Prepara tu iglesia. Prepara tu pueblo. Prepáralo, prepáralo. Prepara tu iglesia, Señor. Prepáralo, Señor, con espíritu de oración. Espíritu de ayuno, espíritu de vigilia. Espíritu de búsqueda espiritual. Levanta al caído, Dios. El fuego de Dios ahora. El fuego de Dios ahora. Ahora, 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 mira, tan poderoso. Poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso. Recibe unción. Recibe poder. Recibe, recibe. Ay, Dios mío, se está moviendo la gloria. Ahora, 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 ahora. Oh, gloria, aleluya. Oh, gloria, aleluya. Hay algo especial con los ministerios proféticos. Discúlpeme los otros ministerios, pero hay pastores que son profetas. Hay evangelistas que son profetas. Hay maestros que son profetas. Tiene una responsabilidad fuerte en tus hombros. Tiene una responsabilidad.